Aquí estamos, el murmuro de nuestra ciudad, y le damos la bienvenida al señor Galduglia con sus cuentos maravillosos. ¿Cómo anda? ¿Cómo estás? Feliz cumpleaños atrasado. Gracias, muy amable. No solamente fuera del aire, adentro del No aire. te imaginas lo que me estaba acordando de vos en estos días. ¿Por qué? En estas últimas 2 semanas, leyendo en los diarios toda esta polémica medio guaranga que se dio con respecto a la fundación de la ciudad, la verdadera fecha. No me hagas, no me busques la boca. No, sí, claro, estoy en eso, justamente. Me entró como un orgullo de que vos y yo, en este modesto espacio, nos hayamos planteado esa cuestión hace un año atrás. Hace mucho tiempo. Fíjate vos. Y de una manera, si se quiere, mucho más madura que toda esta moda, digamos, que tiene mucho de electorerismo, digamos, pero ya nos planteábamos en marzo del año pasado la pregunta, ¿qué es lo que define la fundación de una ciudad? Yo te proponía un criterio, digamos, que era el de la invención de Montevideo. Es decir, cuando a alguien se le ocurrió por primera vez que tenía que haber una ciudad acá y puso en movimiento toda la maquinaria para que eso fuera. Y eso fue en 1723, es decir, cumplió el año pasado. Cuando, ¿te acordás del chisme? El chisme de Gronardo, que fue a contarle al gobernador en Buenos Aires que había visto soldados portugueses en Montevideo. Y se le pusieron los rulos de punta a Zavala e inició todo el proceso. Que antes venía y los indios los cagaban a palo. Exactamente. Y después algunas veces también. Otro criterio es el que se tomó, efectivamente, porque se puede pensar que lo más importante de una ciudad es la gente, así que cuando llegaron los primeros pobladores, eso fue en 1724, cuando Zavala se vino con un par de barcos repletos de soldados, los portugueses rajaron al carajo, y ahí dejó a algunos soldados, unos esclavos indios para que hicieran el trabajo pesado, levantar las piedras y todo eso. E inició todo aquel llamado, ¿te acordás? Pomposísimo. Regalaban tierra. Regalaban terreno, chacra, estancia, título nobiliario. Esto era tan inhóspito, tan peligroso. Había que ofrecer el oro y el moro para que vinieran. Y aún así vinieron 6 familias, imagínate, las más pobres de las pobres que digan nada. Claro, porque esto estaba lleno de víboras, de indios enojados, de salteadores, piratas, de todo. Fíjate que acá en el fondo de tu casa no cortás el jardín y a los 6 meses tenés un bosque. Imagínate lo que era esto. Imagínate lo que vamos a ver. Otro criterio, que también es razonable, es el de 1726, cuando llegó Nuestra Señora de la Encina con el grueso de la 20 y pico de familia, que era un montón. Para la gente que había. No, venían de las Islas Canarias. Ahí va, de las Islas Canarias. Claro, ahí fue cuando vinieron Canarios. Eso es lo que mucha gente afirma, o estas versiones, digamos. Pero después podemos seguir, porque, por ejemplo, la muralla, ¿cuándo se terminó de construir? Uy, no, porque muchos años después. Por eso también puede poner, digamos, que la ciudad está construida cuando está construida. Más todavía, podríamos seguir hasta el fin de la década, porque recién en el 1729 la ciudad tuvo el primer cabildo, es decir, tenía una existencia institucional. ¿Sabes lo que dije yo? Del 30. Exacto. Entonces festejemos desde el 24 hasta el 30. Y seguimos de largo. Exacto, y después enganchamos con el Mundial. Yo creo que no deberíamos, vos y yo y el vecindario de Montevideo, caer en esa trampa, digamos, de las dicotomías que nos plantean los discursos políticos, porque nos distrae de lo que a mí sí me parece que es una cuestión que tendríamos que estar planteándonos fuerte en estos días. Planteala. ¿Qué queremos que pase en este cumpleaños 300? ¿Cómo nos gustaría celebrar? Seguramente no es con polémicas de políticos, digamos, eso está descartado. Es con shows y espectáculos. No está mal, es una celebración y la gente tiene derecho a disfrutar del patrimonio cultural que ha acumulado en 3 siglos de historia. Pero si me preguntás a mí, tampoco debería quedarse ahí. Para mí lo más importante de todo es empezar a plantearnos cómo promover la apropiación social de la ciudad y de los significados de la ciudad. Porque de lo contrario no somos más que grupos de consumidores, somos ciudadanos cuando hacemos que la ciudad sea nuestro territorio.
Ah, y qué una lindo ciudad, eso. exacto, Somos ciudadanos cuando hacemos de la ciudad nuestro exacto, territorio. Me gusta. porque a ver, una ciudad no es un montón de infraestructura, de paredes levantadas, etcétera. Es más que nada la memoria que una generación tras otra nuestros antepasados fueron depositando en forma de historias en las plazas, en las casas, en los árboles, en los cerros, en los arroyos. Sin esa memoria, la ciudad es una cáscara vacía, no es más que cemento muerto y no es el territorio de un pueblo. Ay, me gusta lo que está diciendo porque yo siento que la ciudad es cemento muerto. Claro que sí. Y yo creo que somos responsables de mantener viva esa memoria de historias, que incluye las historias, las grandes historias de las que saben los historiadores, sí, y qué sé yo, pero también las historias chiquitas, las anecdóticas, las que hablan de gente como vos y yo, y que muchas veces pintan aún mejor que los grandes procesos, cómo es el alma de una ciudad. Ajá. Y quiero traerte justamente una de esas, porque si no me entusiasmo con este tema que me apasiona y se nos va el tiempo, digamos. No, quiero traerte una historia de un personaje hermosísimo al que la gente terminó llamando Misericordia Campana. Misericordia Campana. Fue el sacristán de la iglesia matriz durante más de 30 años. Fíjate vos, un decano. Misericordia yo lo llamaba a nombre de mujer. Ay, no. Ahora te cuento bien por qué. Se lo describe como negro, altísimo, medio desgarbado, así medio enclenque. Pero lo que le ganó un lugar en la atención de la gente fue la capacidad increíble que tenía para tocar las campanas de la iglesia. Fíjate vos. Mira. Yo me enteré de él por Milton Esquinca, pero la crónica más deliciosa sobre él la escribió Sansón Carrasco, que era el seudónimo periodístico de Daniel Muñoz. Hace una descripción que es imponente. Él es el que afirma que en realidad no se llamaba Misericordia Campana, se llamaba Ambrosio. Nació Ambrosio. Me quedo con Misericordia, me parece. Nació de vientre libre en Pernambuco, en algún lugar de Pernambuco, en el nordeste del Brasil. De vientre libre quiere decir que había un intermedio entre la esclavitud y la abolición, que era la ley de vientres. Es decir, todo niño que nace de un vientre de esclava nace libre. Esa era la condición de Ambrosio. La madre siguió siendo esclava, así que a él se lo entregaron a los frailes del convento de San Francisco, en Pernambuco, para que le dieran algo parecido a una educación, qué sé yo, como sea. Lo cierto es que ni bien pudo trepar una escalera, los curas lo pusieron de encargado del campanario de la iglesia. Como el tipo no tenía la menor idea de cómo se hacía eso, se les ocurrió conectarlo con un músico eximio de la localidad y entre los dos llevaron el arte de tocar las campanas hasta un desarrollo imponente. No te puedo creer. Dicen que hacía hablar a las campanas literalmente. No sabemos por qué en 1850 a Ambrosio lo echaron del convento, lo pusieron de Habrá patitas. hecho algo prohibido. Ahí que andás a ver, lo pusieron de patitas en un bergantín que había en el puerto, con una cartita en el bolsillo y suerte en pila. Ahí lo dejaron. El bergantín partió con rumbo al Río de la Plata y así vino a dar a Montevideo en plena Guerra Grande, con las balas silbando por todos lados. Tampoco sabemos cómo fue a dar a manos de Juan Benito Lamas, el presbítero, el cura del mismísimo cura de la Matriz. Me imaginé. Lo que sí sabemos es que cuando leyó la cartita que el tipo llevaba en el bolsillo, inmediatamente lo puso de encargado de los campanarios. Era lo que sabía hacer. Parece que Ambrosio estuvo unos días ahí estudiando su nuevo instrumento antes de dar su primer concierto de prueba, que dejó a los curas atónitos. Fíjate, para esa altura ya lo llamaban Misericordia acá en Montevideo, porque el tipo era correctísimo, era lo más educado. Cuando salía a la plaza o caminaba por Sarandí, andaba saludando a todo el mundo, inclinaba la cabeza así y te decía, Misericordia, señor. Medio en lengua bausal, ¿viste? Misericordia, ña Julia. Y se sabían los nombres de todo el mundo. La gente le empezó a adorar y le empezó a llamar Misericordia, mucho antes de lo de Campana. Lo de Campana vino cuando él tuvo la oportunidad de demostrar que realmente era capaz de hacer cantar a las campanas de la iglesia.
hacete una idea, mira, cuando las galas eran menores, es decir, cuando había ceremonias de las habituales, misas, cosas así, Misericordia hacía que las campanas cantaran Manuel Vintén. Manuel Vintén, Manuel Vintén. Todo el mundo escuchaba clarito Manuel Vintén. Pero cuando las galas eran mayores, es decir, cuando había acontecimientos políticos, religiosos, etc., entonces correspondía que Misericordia hiciera cantar a las campanas algo más complejo. San José, cabeza me duele. ¿Trajiste la grabación? No había grabaciones, lamentablemente, en esa época. Lamentablemente no las había. Pero está la memoria de la gente para eso. Claro, el tipo tenía que hacer intervenir ahí a la campana mayor, que era la más gruesa, a esa era la que nadie sabe cómo, pero hacía cantar San José. San José. Mientras tanto, al mismo tiempo, movía las campanas más chicas para que corearan Cabeza me duele. El conjunto era imponente. Ay, cuando escuche las campanas ahora voy a tratar de escuchar. Absolutamente. Bueno, ahora son electrónicas, así que ni te gastes, no vale la pena. Sí, no vale la pena, ni te gastes. La cuestión es que eso lo hizo, claro, célebre. El tipo se terminó afirmando en realidad en la atención del pueblo montevideano cuando empezó con los arranques callejeros. Nadie sabía muy bien si era un momento en que le venía una oleada de pasión por tocar las campanas o si estaba practicando, porque claro, hacer cantar las campanas requería una especie de danza, de una precisión tremenda para mover los badajos. Los badajos son esas cuerdas trenzadas que son las que hacen mover las campanas. Las más gruesas son enormes, pesadísimas, y según el tamaño de la campana son los badajos. Para poder hacerlas cantar, el tipo tenía que ejecutar una especie de danza, colgarse de acá, de allá, con una fluidez de pianista y una precisión milimétrica. Así que 2 por 3 el tipo salía a la calle, venía cruzando, suponete, la Plaza Matriz, y de repente se paraba, todo el mundo se abría porque sabía lo que venía. Y Misericordia arrancaba a dar saltitos y a manotear badajos invisibles en mitad de la calle y a cantar San José, cabeza me duele, San José. Era imperdible. O sea, quedó chapita. Era su profesionalidad, qué sé yo, no sé, se tomaba con mucha pasión lo que hacía, claramente. La cuestión es que así fue como se ganó. No solo la gente escuchaba con atención los campanarios, aprendió a adivinar los estados de ánimo de Misericordia según cómo sonaban las campanas. Imagínate que hubo una peste muy salada de fiebre amarilla y Misericordia perdió 2 de sus hijos en pocos días. Dicen que en esa época le estrujó el corazón a la ciudad entera, porque en esos días las campanas sonaban con un dolor que hizo que se les desgarrara el corazón a todo Montevideo. Imagínate vos. Encima, todo era un misterio, ¿eh? En la vida de Misericordia, con el paso de los años le empezaron a salir canas, pero no grises o blancas como las nuestras, sino verdes. Cuando la gente le preguntaba, él decía que era de tanto tomar mate. Era de tanto tomar mate. No sé, era un misterio el tipo. Y ahí viene el famoso Seguri me va a sacar canas capaz verdes. Capaz que sí, no sé qué fue. Pero lo cierto es que sucedió algo que lo dejó definitivamente por décadas, incluso un siglo después de su muerte, en la memoria de la gente. Un extraño resorte de la memoria colectiva. Empezó a ser Misericordia Campana el héroe de todas las funciones de títeres que se hacían en Montevideo. No sabemos cómo empezó, a lo mejor un marionetista tenía un títere parecido, que alguien encontró parecido, le empezó a llamar Misericordia, qué sé yo. Lo cierto es que llegó un momento en que no había titiritero que pudiera ni siquiera empezar a armar el retablo cuando la gente ya se apiñaba alrededor y exigía la salida de Misericordia Campana. Era el héroe de todas, deshacía entuertos, liberaba ciudades, salvaba doncellas.
no sin llevarse un par de palazos en el lomo, que era lo de rigor, pero eso no le impedía salir victorioso siempre. La gente lo adoraba. No se podía hacer una función de títeres en todo Montevideo si no estaba Misericordia Campana en el centro. Fíjate vos, yo alcancé a ver una de esas funciones a finales del siglo pasado, digamos. De este siglo pasado. Claro. ¿Este hombre cuántos años tiene? A mí me No, yo todavía te cuento. De manos del Tato no Martínez. Es que vos son cuentos que escuchaste, son cuentos que vos viviste, todo esto de la fundación de Montevideo y todo. Misericordia Campana vivió allá por la década de los 80 del siglo XIX. Por allí murió. Pero fíjate vos que 100 años después, el Tato Martínez, que yo creo que es uno de los titiriteros más notables que ha tenido este país, digamos, en las últimas décadas del siglo pasado, rescató esa figura e hizo toda una obra de teatro bellísima con Misericordia Campana. Es una historia preciosa, sobre todo teniendo en cuenta que la Montevideo de su tiempo era profundamente racista. Y sin embargo, el negro Misericordia Campana supo abrirse camino, digamos, en ese terreno difícil y ganarse un lugar indeleble en el corazón de la gente. Mira vos, profundamente racista Montevideo también. Absolutamente, ya hablamos de eso y vamos a seguir hablando, digamos, porque había unos racismos profundísimos desde la fundación misma. Néstor, muchísimas gracias, impresionante. Gracias. Me encantó porque aclaraste lo de la fundación de Montevideo, que ya lo habíamos hablado antes de toda esta polémica. Sí, claro. Y esta historia de Misericordia, más de uno va a ponerse a escuchar campanas. Estoy seguro de que sí. Quiero invitarte el 14 de febrero, miércoles. 14 de febrero, Día de los Enamorados. Valentín, vuelve sí, señor. JP. Vamos a hacer en el NH Columbia, ni más ni menos. Ay, qué cogote. Vamos, ¿viste? Qué jetones. Vamos a hacer en esos salones amores de leyenda. 6.000 años de historia del amor a través de mitos del mundo entero. El 23 en... ¿Dónde? En el NH Columbia, ahí en la Rambla. Ahí en la Rambla, en Reconquista, ahí va. Atrás del Solís, como quien dice. Exacto. En el Pitamilo, el 23, vamos a hacer Carnavales serán aquello, que ya te adelanté un poco, ya estoy medio escandalizado con esto de Momo, sobre la verdad. Si te llego a contar... Momo trans. Si te llego a contar que los cabezudos son en realidad penes gigantes disfrazados por el tiempo... No es el mejor día para hablar de eso. Porque estábamos hablando de todo lo prohibido. Pero ¿cómo no vamos a hablar de lo prohibido en carnaval? Que hace milenios, sí, bueno, el significado verdadero, ándate al Pitamiglio, digamos, que te lo cuento en profundidad, pero llega de la antigua Grecia. Carnaval era la fiesta de lo prohibido, digamos, justamente la fiesta de la transgresión. Es verdad, sigue siendo acá, y yo creo del país. Yo creo que en buena medida ha ido perdiendo eso. Y eso tiene consecuencias, eso tiene consecuencias sociales, eso tiene consecuencias culturales, una pila de cosas. Pero por eso la fiesta de máscara, porque para que nadie la mascarita, ojalá que nunca vaya la mascarita. Yo extraño que no haya mascarada de carnaval. Hay que ir a los pueblos chicos. En los pueblos chicos la gente se pone la mascarita y todo el mundo hace como que no reconoce al otro, digamos. Y eso está fantástico. Claro, si yo... Claro. Eso está fantástico. Pero aquí con la cara tapada, si no tiene gracia. Claro. Eso con la cara tapada. Claro. Muchas gracias. Un gustazo enorme. La vemos en unos días para seguir conociendo a Montevideo a través de las historias. Nosotros